Que la misericordia le inunde donde quiera que usted se encuentre. Hoy a corazón abierto tenemos a Leudy García desde Colombia. Estará contando parte de su testimonio aquí en cabina. Y usted que no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a que se suscriba y que pueda comentar y que pueda compartir. Amén. Gracias, familia. Le damos la cordial bienvenida a Leudy. Leudy, bienvenido. Amén. Gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad. Como dice nuestro hermano Reinaldo, me llamo Leudy García, su humilde servidor desde la República de Colombia, y yo estoy aquí con este gran hombre de Dios que vamos a compartir un poco de nuestro testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre cuando el hombre le entrega el corazón abierto a Dios. Amén. Amén. Hablemos de tu niñez, cómo Dios comienza a trabajar contigo, esa vida que viviste en el mundo. Bueno, Rey, una pregunta muy interesante porque mi niñez fue una niñez que era común y corriente, me crié como un niño común y corriente. Mi padre y mi madre tenían un buen empleo, nunca me faltó nada en mi niñez, pero a veces nosotros creemos en nuestra juventud, en nuestra inocencia, creemos que todo siempre va a ser color de rosa y no todo el tiempo va a ser así, más cuando Dios tiene un propósito con el hombre. Porque cuando Dios tiene un propósito con el hombre, Dios empieza a derrumbar ese mundo de fantasía que tú y yo creamos como seres humanos, que tú y yo creamos como raza humana. Y muchas veces cuando Dios entra a derrumbar ese sueño, eso que llevamos, esa ilusión, entra a nuestra vida o llega a nuestra vida en un momento inesperado. Reinaldo, te cuento que no es fácil, porque sabemos que ya Dios entró en control, y cuando Dios entra en control, las cosas, la atmósfera totalmente cambia y todo se altera. Pero la Biblia dice en Romanos 8:28 que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Te cuento que en el transcurrir de mi niñez fue una infancia que por ende la viví bien, pero en parte me hizo mucho daño. Me hizo mucho daño, ¿por qué? Porque mis padres siempre me criaron con una buena enseñanza. Como te dije, nunca me faltó nada. Mis padres eran muy acomodados. Mis abuelos siempre estuvieron trabajando, laborando en una buena empresa. Pero la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, Reinaldo. ¿Por qué te quiero llevar a esto? A la edad de 12 años, mi mamá tomó una mala decisión. Mi mamá se separó de mi padre. Mi padre de ahí para adelante nunca tuvo que ver conmigo, nunca más tuvo que ver conmigo. Este servidor, para poder tener un lápiz, un lapicero, tenía que robármelo del colegio. No es lo mismo que tú te críes con el carácter de tu mamá que con el carácter de papá. No es lo mismo que a ti te críen tus abuelos que el carácter de una madre. ¿Por qué te quiero llevar a esto? Resulta que cuando mi madre toma esa mala decisión, mi madre me abandonó. No lo digo por avergonzar a mi madre, no. Jehová reprenda al diablo. Yo no lo digo por avergonzar a mi madre. Lo digo era porque ya yo estaba en los planes y en los propósitos de Dios. Hoy quiero que alguien escuche este testimonio, quiero que escuche parte de mi vida, porque muchas veces nos ven en una plataforma, hermano Reinaldo. Así es. Pero no es fácil, profeta. No es fácil portar una palabra de parte de Dios. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque te toca soportar muchas cosas. En el transcurso de mi niñez, yo empecé a asistir al colegio como un niño formal, común y corriente, iba y venía. Pero tanto la decadencia de mi necesidad, me viene la necesidad de hallar, de hurtar, de robar. Y no es fácil. Hoy le quiero inculcar esta palabra a esos padres, a esas madres que tienen que tener mucho cuidado con sus hijos. ¿Por qué tienen que tener mucho cuidado con sus hijos? Porque una cosa
es que nuestros hijos estén en nuestra casa y nosotros estamos viendo cuáles son sus movimientos. Pero otra cosa es cuando ellos parten de la casa hacia afuera. Usted no sabe lo que está haciendo ese muchacho. Usted no sabe nada con quién se está juntando, con qué gente él anda. Yo empecé a andar con un grupo de muchachos. La decadencia económica que había en mi casa me conllevó a llevarme los lapiceros, me conllevó a llevarme los bolsos, me conllevó a robarme las meriendas. Incluso le sacaba el dinero, los cuartos del pasaje al profesor de física, de matemática, cualquiera que le tocara la materia. ¿Por qué? Porque ya mis padres no estaban conmigo, ya no estaba ese carácter rígido que me podría corregir, por ende. Entonces, yo digo que Dios desde ese momento empezó a trabajar en mi vida. ¿Por qué empezó a trabajar en mi vida? Porque desde muy temprana edad Dios me dio a conocer el mundo. Y no fue cualquier mundo, Reinaldo. Mira, escucha esto. Yo llegaba a mi casa con un bolso, con 15, 20 libretas, donde yo llevaba mis libretas metidas en una bolsa. Y mis abuelos nunca me preguntaron, ¿de dónde tú sacaste eso? Ellos nunca supieron de dónde yo lo sacaba. Peor errores. Porque es que, como te digo, no es lo mismo, no es lo mismo. Mis abuelos o mi abuela tenía que ir a lavar una ropa, tenía que ir a trapear, tenía que ir a barrer, tenía que ir a planchar por traerme la alimentación después que yo saliera de la clase. Entonces, mi abuela fue una persona muy sufrida. Mi abuela fue una persona muy sufrida. Yo siento que mi abuela se gastó mi juventud, toda su juventud, criándonos a nosotros. Reinaldo, nosotros somos 16 hermanos y yo soy el antepenúltimo. Mi madre tomó muchas malas decisiones, demasiadas decisiones, y yo nunca la cuestioné. Yo nunca quise, mira, tú hiciste que esto, tú hiciste lo otro. No, nunca. Nunca se lo reproché, porque yo empecé a entender en la vida que quizás por ende no conocía a Dios, pero sé que algo iba a pasar en mi vida, porque desde muy temprana edad a mí me predicaban, me hablaban de la palabra, mas no quería compromiso con la palabra. ¿Qué pasaba, profeta? Que en mi inocencia se atravesaron personas que quizás por ende me ofrecían una ayuda, pero no era la ayuda adecuada. No era una ayuda que era legalizada, no era una ayuda que le agradaba a Dios. Para yo poder obtener las cosas, tenía que robar. Para yo poder comer, alimentarme, tenía que llegar donde una vecina y decirle, está pasando tal necesidad, ¿me puedes ayudar? Y quizás tal vecina me decía, yo te puedo ayudar, coge la escoba, friega los chismes. Y así era que yo me iba ganando la vida lentamente después que mi mamá tomó esa mala decisión. Porque yo quería ayudar a mi abuela. Yo siempre fui un muchacho de hogar, fui un muchacho que ayudaba en los quehaceres en la casa. Pero llegó un momento en que mi vida entró en una depresión y me descarrié totalmente, profeta. Me descarrié totalmente. Empecé a andar con personas que yo la veía, aparentemente la veía con buena vestimenta, con buena ropa, buenos calzados, andaban en motores, en guagua, y andaban bien. Y yo quería eso, porque todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Lo que tú ves estando afuera, tú también lo quieres practicar. Y quizás quieres superar a la persona que te lo está enseñando. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi mamá nos dejó solos. Y mi abuela le tocó luchar. Empezó a luchar incansable. Ya yo empecé a tener uso de razón. Yo dije, mi abuela, mi familia necesita una mano amiga. Necesita una ayuda. ¿Y quién más el elegido que soy yo? Yo soy el hombre de la casa. Mi hermano el mayor ya él había organizado su hogar como tal. Pero ¿qué pasaba, profeta? Que en mi pensamiento, en mi mente humana, había un vicio. Y el vicio era tener dinero. El vicio mío era tener plata, profeta. Yo quería estar bien porque yo venía de una comodidad. Yo venía de estar bien económicamente. Cuando yo caigo en esa decadencia, el mundo se me transformó totalmente. No entendía lo que estaba viviendo, pero hoy te puedo decir que vale la pena caer en las manos de Dios. Wow. Y en ese trayecto, ¿no recibiste oferta de pandillas ahí en Colombia? Bueno, es un punto muy importante, porque cuando yo empiezo a consumir la droga, como lo es la marihuana, la cocaína,
Son drogas que como tal me ofrecieron, pero nunca me gustó. Nunca me gustó. No le hallé la esencia, no le hallé el gusto, no le hallé nada por el mal olor y una cosa, la otra y la ración. Pero empecé con mi vida normal. Yo creía que llevaba una vida normal, venir, robar, hurtar, llegar a mi casa, presentar el hurto como si nada. Pero yo lo veía que todo iba bien. En un momento dado, mi vida dio un giro de 360 grados. Porque mi hermano el mayor, yo tengo un hermano mayor condenado a 60 años de cárcel. Wow. Yo tengo un hermano mayor condenado a 60 años de cárcel. Está condenado por homicidio, extorsión, hurto agravado y calificado. El hombre es terrible. Y yo viendo cómo mi hermano llegaba, se movía en ese campo agresivo, eso fue lo que se me iba sembrando en mi corazón. En pocas palabras, quiero entrar a la moraleja del testimonio. Este servidor, este humilde servidor que hoy tienes enfrente, profeta, Dios lo levantó del sicariato. Duré 8 años metido en el sicariato, haciendo y deshaciendo, robando, extorsionando y quitándole la vida a las personas. Nos pagaban, ese era nuestro trabajo. Nosotros venimos de la extorsión, de la delincuencia. En una ocasión, cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, había un pastor que ya él partió a la presencia del Señor. Se llama Jorge Navarro. Fue un padre espiritual para mí. Era un padre más que un padre. Aquel hombre me iba a buscar a las caletas, a las drogas, donde yo estaba metido. Me sacaba, profeta, me iba a buscar. Derramaba lágrimas ese hombre para que yo llegara a los pies de Dios. Pero una cosa es que el hombre te busque y te guíe, con una cosa es que Dios trabaje contigo. No es lo mismo, porque si yo te pongo un saco a ti en pleno sol del día, a ti te va a dar calor. Pero si te lo pone Dios, te aseguro, profeta, que no te va a dar calor, porque Dios te equipó. Dios te equipó, Dios te lo está dando, es Dios. Y cuando Dios da algo, a ti no te va a fastidiar. Entonces, aquel hombre me perseguía mucho. Me decía, tú eres un profeta, tú eres un predicador. Y yo le decía, pero tú como que consumes más droga que yo. Tú como que estás más droga que yo. Yo no le quiero servir a nadie. Yo no dependo de hombre. Incluso mi ignorancia me llevó a pensar de que Dios estaba aquí en la tierra. Yo decía, no, yo no le quiero servir a nadie. Yo no le sirvo a nadie. Yo no le trabajo a nadie. Cuando yo entré en esa etapa, empecé a recibir el rechazo, el maltrato. Mi mamá volvió a aparecer como a los 8 o 9 años. De esa ausencia apareció. Y aún así yo no le reproché nada, Reinaldo. Wow. Ella llegó, yo la recibí, la abracé, le dije que la amaba. Pero la situación seguía lo mismo. ¿Por qué te digo que seguía lo mismo? Había un dolor en mi corazón. Había una marca en mi corazón, había un vacío en mi corazón. Y yo sé que hay personas que por mucho que estén con su familia, hay un vacío en su corazón. Por mucho que lo intenté llenar con la droga, con las mujeres, con lo que yo hacía, con los pasos malos que llevaba, nunca pude llenar ese vacío. Nosotros nos encerrábamos con mi hermano, 30, 40, 15 personas. Y ellos decían, manden, estamos a sus órdenes, lo que ustedes quieran, lo que usted diga, ahí está. Es una orden. Pero no eran esas personas que yo quería tener a mi lado. No eran ellas. Profeta, yo quería tener a mi familia reunida. La adversidad que se metió a mi casa empezó a destruir mi familia. Tanto al punto que mi mamá me llevó al centro de Barranquilla. Ella me dijo, tú estás muy chico para que estés viendo todas estas cosas. Y mi mamá se mudó conmigo al centro, profeta. Cuando estábamos en el centro, yo vivía en un hotel, en una residencia. Y yo veía, profeta, que mi mamá no tenía un trabajo. Ya mi mamá no tenía un trabajo formal. Y yo decía, pero ¿cómo mi mamá nos va a sostener? ¿Cómo mi mamá nos va a mantener? En una ocasión, ella siempre nos dejaba encerrados en el cuarto. Siempre, toda la vida nos dejaba encerrados en el cuarto, a mí y a mi hermanita. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué yo no puedo salir allá abajo? Y ella me lo prohibió rotundamente. No sabía qué estaba pasando. Quizás ella lo hacía por no provocarme un daño. En una ocasión ella me dijo, baja, porque quiero que almuerce, quiero que desayunes. Profeta, y me doy con la sorpresa de que
Mi mamá para sostenernos se tenía que prostituir. Wow. Tenías que vender su cuerpo en las calles. Sí, automáticamente, varón. Tenía que vender su cuerpo para poder sostener, porque no había económicamente. Dios empezó a trabajar de una manera fuerte, terrible. Wow. Tanto fue esto que yo le decía, ¿por qué lo hace? Ella me decía, porque no tengo cómo mantenerte. Espero me perdonen, me excusen, pero no tengo cómo. Tu padre me dejó sola. Son muchos chicos. Yo para tener un calzado, un par de chancletas, tenía que encontrarme uno aquí en el arroyo. Y caminé 1 kilómetro y encontrar la otra, profeta. Yo entré en una decadencia terrible. Hasta el punto que yo quería quitarme la vida. Wow. Yo le preguntaba a Dios que por qué tantas cosas en mi vida. ¿Por qué me permitió tantas cosas en mi vida? Yo argumentaba muchas cosas. Yo decía, pero ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué yo me siento así vacío? ¿Por qué yo me siento solo? Yo le dije, devuélveme para la casa donde mis abuelos. Cuando ella me regresa para la casa de mis abuelos, ella se fue juntamente conmigo. Cuando estamos allá, resulta y pasa que mi hermano mayor ya estaba metido en una organización. Y la organización, cuyo nombre me lo reservo, quiero tener ética ministerial, ya estaba metido en una organización. Y simplemente no estaba metido en una organización, sino que era comandante de la organización. ¿Tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo? Claro. Era un hombre terrible. En el mundo de las tinieblas era un hombre terrible. Y es un hombre terrible, pero yo hoy lo quiero desatar. Yo hoy quiero profetizar de que ese hombre le va a servir a Dios. Y ese hombre tiene un gran testimonio poderoso. Poderoso. En una ocasión, ya yo establecido en la casa de mis abuelos, pensé que la vida iba a continuar igual. A los 13 años, profeta, ya mi mamá me estaba sacando de una estación de policía con un robo de carro. La decadencia económica que había en mi casa me conllevó a hurtar carro, a hurtar moto, a hurtar todo lo que había en mi paso, con tal de yo ayudar a mi familia. Yo no quería ver a mi mamá en esa condición, pero aún así mi inocencia me conllevó a hacer cosas malas, aún sin saber cuál era la consecuencia. Entonces ya empezaron los rumores de que a mí me estaban buscando para matarme. Pero antes de yo llevarte donde te quiero llevar, quiero hablarte un poco del duro proceso que pasó mi familia fuera de Dios. Lo duro que vivimos con mi hermano mayor, porque mi hermano mayor siempre fue un hombre que me dio influencias buenas, pero a la vez influencias malas. ¿Por qué influencias malas? Porque él siempre me cuidaba. Pero influencias malas, ¿por qué? Porque yo le tenía que comprar la droga a él. Okay. Y hay gente que pide cambio. Yo he visto hombres y mujeres, abuelos que dicen, ese muchacho nació a su papá, igual a su papá, pero ellos lo mandan a comprar en el colmado alcohol. ¿Quién le está poniendo el mal ejemplo? Pues él. Entonces, cuando yo entré en esa prueba, en ese proceso con mi hermano, yo tenía que comprarle la droga a diario. Yo le cargaba la pistola, yo le cargaba el armamento, yo le cargaba 2 camisas, porque un sicario se mueve de esa manera. Profeta, y cuando yo entré en ese nivel con él, ya yo fui aprendiendo, ya yo fui agarrando. Ya incluso yo le decía a mi madre, ya yo no dependo de ti, ya yo dependo de lo que yo hago. Duramos 5 años robando, hurtando carros para poder sobrevivir. Duramos esos 5 años, fue los 5 años más terribles que yo pude pasar. Persecución, cárcel, desprecio, muchas cosas se me vinieron en mi contra. ¿Qué tiempo hiciste de cárcel? 8 años de cárcel. 8 años hiciste. 8 años de cárcel. Hicieron un allanamiento fuerte en mi casa. Un allanamiento fuerte. Llegaron helicópteros, llegaron policías, llegó mucha gente de la ley. Y llegaron tumbando puertas, porque es que nosotros veníamos de un seguimiento de hace 2 años. Cuando entraron a la casa, encontraron un sinnúmero de armamento. Había un cuñado mío que
ya él partió, un sicario le arrebató la vida. Aquel muchacho me decía, Lewis, tu familia toda la van a matar. Porque la organización donde tú estás metida, la única forma que tú puedas salir es que sea entre un cajón. Porque ahí tú no puedes pedir de baja. Ya una vez que tú estás metido, tú no te puedes salir. Me condenaron a 40 años de cárcel, profeta. Wow. Condenaron a mi mamá a 38 años de cárcel. Como te dije en el principio, mi hermano está condenado a 60 años de cárcel. Mi abuela fue condenada a 12 años de cárcel. Toda mi familia estuvo presa, profeta. Toda la familia cayó presa. Y de ahí empezó Dios a trabajar más fuerte conmigo. Más fuerte conmigo. ¿Por qué empezó a trabajar conmigo de una manera fuerte? Porque es que yo era un hombre altivo. Un hombre prepotente. Un hombre orgulloso. Un hombre que como llegó a un nivel que tenía, menospreciaba, hacía y deshacía. Entonces Dios empezó a trabajar conmigo de esa forma, de la manera, yo pienso que de la manera más cruel, pero yo pienso que esa manera cruel fue la que me conllevó a estar hoy donde estoy. Wow. Porque si Dios no hubiera aparecido en mi vida, te lo aseguro, profeta, que ya yo estuviera muerto. Mi madre salía a comprar el desayuno, el almuerzo, y una vecina siempre se le presentaba, le decía, a tu hijo lo van a matar. Y mi mamá vivía con esa zozobra de que a su hijo lo iban a matar. Porque yo he aprendido algo, que una buena madre es la que le duelen sus hijos. Mira, profeta, el hijo puede ser malo, puede ser ladrón, puede ser prostituta, puede ser homosexual, que para ninguna madre hay hijo malo. Para ninguna madre. Aún mi mamá me veía con el robo en la mano y decía que yo era inocente. En una ocasión, sicarios llegaron a la casa donde el pastor que te hablé, llegaron a matarme, a quitarme la vida, a causa, consecuencia de los enemigos que tenía mi hermano. Porque mi hermano tenía muchos enemigos, demasiados enemigos, al punto que nosotros no podíamos salir de la casa. Teníamos que pagar los mandados, hay un colmado, una tienda, a que te hagan el mandado a domicilio, porque no podíamos salir. Y si salíamos, teníamos que salir una caravana de carros, porque no era fácil, profeta. No era fácil. Andar en el camino no era fácil. En una ocasión, yo hablaba con unos compañeros, yo les decía, ya estoy cansado, quiero salir, estoy encerrado, me siento acorralado, me siento enjaulado, quiero salir de este encierro, vamos a inventar algo, vámonos por una discoteca, vamos a hacer algo. Resulta y pasa que ellos me presentaron una muchacha, y cuya muchacha empezamos a formar una relación sentimental, y cuya relación se fue tan fondo que yo le tomé confianza, yo le di confianza. Yo decía, wow, yo pienso que con ella yo voy a llegar muy alto, yo pienso que con ella yo voy a avanzar, voy a salir adelante. Pero los planes de Dios no eran lo que yo tenía en mi mente. Los planes de Dios era que yo le sirviera. Los planes de Dios, profeta, era que yo le sirviera. Cuando yo estoy sentado con ella en la discoteca, compartiendo, tomando, hablando, charlando, yo siento que ella se para del lado mío, pero nunca tuve la sagacidad espiritual a discernir de que ella me había colocado para que me mataran. Ella le habían dado unos cuartos, un dinero para que me matara, profeta. Esto nunca lo supo mi madre, esto nunca lo supo mi familia. Aquella mujer le habían dado un dinero para que mataran a este servidor. O sea, el dinero se lo dieron a ella para que ella con su propia mano te matara a ti. No, ella le pagaron para que fuera una entretención para mi vida. Oh, ya. Ella la usaron para que ella me llevara al punto donde supuestamente el diablo me iba a arrebatar la vida. Entonces, cuando yo estoy compartiendo con ella, ella se paró del asiento automáticamente, se paró, corrió hacia el baño. Yo vi que sacó su teléfono celular, profeta, pero yo no le presté atención. Yo estaba montado en una nube terrible, profeta. Porque yo te digo, a mí nunca me gustó la marihuana, nunca me gustó la cocaína, pero sí me gustaba algo más terrible, que era el crack. La heroína, me inyectaba heroína en mi cuerpo y yo me sentía bien.
Como te digo, yo siempre fui, como dicen por ahí vulgarmente, un bandido o un ladrón de altas curnias. Okay. Nunca me gustó estar mal cambiado, mal presentado, no. Por eso fue que Dios empezó a trabajar conmigo. Cuando yo estoy sentado en el estadero, yo veo que toda la gente se paró, profeta. Toda la gente se paró y se puso enfrente mío. Y la gente gritaba, la gente lloraba, la gente se tiraba en el piso, pero yo no entendía. Yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué me miran así? La dueña del establecimiento que me conoce me dijo, Lewis, párate. Párate, quiero que chequees algo. Me dijo, levántate la camisa. Yo me levanté la camisa. Tenía un chaleco antibala y tenía una pistola Prieto Beretta automática en mi pretina. Aquella mujer me dice, revisa las cámaras, mira las cámaras. Y cuando yo miro la cámara, profeta Reinaldo, había un sicario, un hombre moreno, con una pistola automática disparándome a mi espalda. ¿Sabes por qué ese día yo no partí de la tierra? Porque era un propósito que yo viniera a la romana a decirle a alguien que Dios sí cambia vida, que Dios da oportunidades y que Dios, cuando tiene propósito, Él los cumple. Aunque tú estés muerto, del mismo infierno te saca, porque la palabra se tiene que cumplir en tu vida. Wow, interesante. La palabra de Dios nunca va a caer en el suelo. Así es. Profeta, Dios tiene que cumplirlo. Tú no vas a cerrar tus ojos hasta que tú no veas lo que Dios quiere hacer en tu familia. Y lo que sembró una vez, que te sembraron en la iglesia, esa palabra se tiene que hacer efectiva. Dios no es mentiroso. Balaam lo dijo. Dios no es hijo de hombre que miente, ni mucho menos que se arrepienta. Cuando Dios emprende una palabra en tu vida y te llama como un predicador, la palabra se tiene que cumplir. Yo venía de camino y yo le dije, ya Dios mío, ya no aguanto más. Hice como Elías, ya no aguanto más. Yo quiero quitarme la vida. Ya todo el mundo me menosprecia. Llegó un punto que cuando ya Dios empezó a trabajar conmigo, mi mamá me aborreció. Mi mamá me decía que yo era lo peor que había nacido. Mi mamá me maldecía. Mi mamá muchas veces me echó de la casa, me humillaba. Profeta, pero era Dios trabajando conmigo. Era Dios trabajando. No te sientas mal cuando tu familia se te levante, porque Dios está trabajando. Dios quiere enseñarte algo. Y lo que Dios me enseñó, que el amor de una madre no es incomparable con el amor de Dios. El amor de Dios no tiene límites. A ti tu esposa te puede amar, pero ella tiene un punto. Así es. Ella tiene un punto. Y la humanidad en este tiempo, es que si tú me amas, yo te amo. Si tú me respetas, yo te respeto. Pero Dios no, aunque tú le seas infiel, Él te sigue amando igual. Él te sigue amando igual. Él no le importa tus errores. Jesús vino aquí a la tierra a establecer el reino de los Dios, del cielo en la tierra. Él no vino a condenar a nadie. Él no vino a condenar a nadie. El que se siente autocondenado eres tú mismo, pero por tus propios actos. Porque hay gente que peca y ya Dios lo perdonó y se siente impuro. ¿No te ha pasado que hay veces que ya Dios te perdonó y tú sientes que Dios no te ha perdonado, pero ya Dios te perdonó? Sí. El problema es que la gente tiene que aprender a perdonarse a sí mismo. Nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Pablo dijo que el hombre cargaba siempre un peso de culpa, de culpabilidad. Hay veces que nosotros nos sentimos culpables de algo que ya Dios pasó la página. Y hay gente que me está escuchando en esta hora, que ya Dios pasó tu página de hace rato. Ya llegó la hora que te levante, que te restaure. Dios es un Dios misericordioso. Sí, yo sé que el pecado hay que hablarlo, hay que hablar el pecado. Sí, hay que hablarlo, hay que soltar el pecado, pero con mansedumbre. Porque es que hoy en día el hombre está en pecado y la gente le cae encima, no quiere que se levante sin saber de dónde viene ese hombre, de dónde viene esa mujer. No sabemos si ella salió de la prostitución. No sabemos si salió de la droga, del alcoholismo, si salió de la hechicería, si leía las tazas, las cartas. No podemos actuar de esa forma, profeta. Tenemos que actuar con misericordia. ¿Qué pasaba en mi vida? Que yo siempre vi el rechazo en mi madre. Yo nunca tuve el amor de padre. Yo nunca tuve el amor de un padre. Un abrazo que me dijera, tranquilo, mijo, que todo va a salir bien. Yo nunca lo tuve. Nunca tuve ese abrazo y ese apoyo incondicional que hoy en día muchos muchachos lo tienen. Por eso le digo a esos muchachos que están viendo esta transmisión, que aprecien y valoren lo que sus padres están haciendo en la actualidad por ellos. Porque es que yo también he aprendido algo, profeta,
que es que los muchachos nunca te van a agradecer nada. Ellos no saben si a ti te fue mal o te fue bien. Ellos dicen, tengo hambre, quiero esto y punto. Ya, y tú tienes que moverte. Pero ya los muchachos que tienen uso de razón, ya los muchachos que ya saben, tienen que aprender a valorar a sus padres. Porque yo fui una persona que me crié sin él. Un padre que me dijera, mira, todo esto está bien, yo te voy a ayudar, tienes mi mano amiga. Empecé a transformarme de una vida, pero yo quería llevar mi vida sana. Yo quería llevar mi vida sana. Empecé a jugar en las inferiores del Junior, un equipo allá en Barranquilla, en Colombia, muy reconocido. Empecé a jugar en las inferiores del Junior. Pero Dios, el plan de Dios no era que yo fuera deportista. El plan de Dios era que yo predicara la palabra. El plan de Dios no era que yo estuviera corriendo atrás de una pelota. El plan de Dios era que yo estuviera detrás de un púlpito predicando la palabra, diciendo que Cristo viene y que Cristo te ama, varón. Terrible. El propósito de Dios no era que yo fuera un profesional. El propósito de Dios era que yo predicara la palabra. Un de 15 en la pierna me sacó del deporte. Y ese era mi sueño. Ese fue otro que llegó a mi vida y se derrumbó todo. Porque mi sueño era ser un deportista. Ir a las naciones a jugar. Pero una ocasión un médico me dijo, ya tú no sirves para jugar. ¿Tú sabes qué es eso, profeta? Tú sabes que a ti te diga que tú no sirves, que ya tú estás desechado, ya tú no puedes jugar más. El mundo se me vino encima. Y yo digo, bueno, ahora voy a seguir delinquiendo. Tengo que seguir delinquiendo porque ¿cómo yo voy a hacer para sobrevivir? Dime. Si yo no he terminado mis estudios, yo no he terminado una cosa, no he terminado la otra. Tengo mucha incapacidad para yo poder sostener a mi familia. ¿Cómo? ¿Cómo no puedo? Tengo que recurrir a la delincuencia. Volví nuevamente con mis hermanos. Y ya en un momento, ya hasta yo veía cómo mis hermanos mataban a las personas. Ya yo veía el sicariato con mis ojos. ¿Y tú qué creías de que me estaba empapando? Eso era sangre que me corría por mis venas. Llegó un momento donde nosotros no hacíamos nada. Ya la boca me sabía sangre. Profeta, había un demonio, un principado. Hoy le quiero enseñar algo a las madres que están viendo este vivo a nivel mundial y a nivel internacional, a nivel local. Tu hijo lo está poseyendo un espíritu. No es que él nació así. Él no nació así. La Biblia lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tú no estás peleando con tu propio hijo, tú estás peleando con lo que lo tiene agarrado a él. Y cuando un demonio se empodera de una vida, es difícil que un hombre humano lo haga volver en sí. Solamente el poder de Dios, solamente el poder de Dios que cambia al hombre, transforma las vidas. Wow. Leury, cuando estás en el sicariato, a ustedes les pagaban para un servicio, ¿verdad? Llegaron a pagarte para tú hacer servicio. O sea quitarle la vida a alguien, sea vender, robarse una camioneta, entregarla a alguien. Es un punto muy interesante porque es que cuando hablamos de organización estamos hablando de una empresa. Okay. Cuando tú trabajas en una empresa, tú tienes tu sueldo fijo. ¿Tú me entiendes? Okay. Cuando tú trabajas en una empresa, tú no te preocupas, solamente es cumplir tu labor y recibir tu sueldo el día de la fecha que está establecida como tal. Y eso era lo que hacíamos nosotros. Nosotros recibíamos un sueldo a través de nuestra producción malvenida. Pero ese dinero, así como venía, así como se iba. Wow. Y había una maldición terrible. Había una maldición terrible que nosotros cogíamos 3, 4 millones de pesos y apurado te alcanzaba por un par de calzados. Porque había una maldición, era Dios que estaba trabajando. No era el hombre. Por mucha plata que tú tuvieras que en el bolsillo, tú no te ibas a saciar. Y a diario andaba con una, con la otra, pero eso no me llenaba, profeta. Yo andaba vacío, andaba simplemente vacío. Y yo vivía una vida de apariencia, porque es que ese es otro cuento, ese es otro punto muy interesante. El hombre que tú ves, que tiene guagua, tiene cuarto, tiene dinero, es un infeliz. Yo te lo digo por experiencia propia, porque es que el hombre y la mujer que más ríe son los que más sufren. Viven con una sonrisa falsa, una sonrisa de payaso. Tú sabes que el payaso en la fiesta ríe, pero cuando está en su casa
Dime, ¿cómo es la vida de él? Triste, queda solo. Y lo bueno es que el payaso hace feliz a otro, pero ¿quién te hace feliz a ti? Yo con los que tenía hacía feliz a los que estaban conmigo, pero ¿quién me hacía feliz a mí? Dime, ¿quién me ayudaba en mi soledad? Cuando yo estaba encerrado en mi cuarto, ellos me veían afuera robusto con un revólver en la mano. Pero adentro en mi intimidad, ¿quién sabía? Solamente Dios. Por eso Mateo 10:30 dice, porque yo conozco cuántos cabellos habitan en tu cuerpo. En la intimidad, en la almohada, es donde Dios conoce nuestro duro proceder, nuestro duro proceso, lo que estamos viviendo, la soledad que nos embarga. Hay mujeres que se sienten solas, hay mujeres, hay hombres que se sienten tristes. Hay personas que han dicho que su vida no tiene sentido, porque yo lo dije. Cuando me sucedió lo del atentado, yo venía de camino. Mira esto, escucha esto, te voy a soltar algo poderoso. Yo venía de camino para mi casa. Cuando yo venía de camino, yo sentí una voz que me dijo, saca el arma. Y yo saqué el arma y me la puse en el corazón. Yo dije, me voy a quitar la vida, porque ya no aguanto más. Yo siento que el mundo está en mi contra. Yo siento que ya no valgo nada para la humanidad, varón. Ya yo no valgo nada. Escucha esto, Reinaldo. Y apareció un hombre muy reconocido en Colombia, un profeta, un pastor. Se llama el pastor Alex Mesa. También tiene un testimonio terrible ese hombre. Y él venía como de una vigilia, no sé dónde venía, pero yo sí sé que lo puso Dios en mi camino. Cuando yo venía de camino, aquel hombre orilló la camioneta. Yo dije, me mataron. Porque es que yo no pensaba más nada sino en muerte. Porque es que ese era el espíritu que estaba atrás de mí, la muerte. No había más nada. Yo dije, me mataron. Aquel hombre me dijo, detente. Detente, no lo hagas. Porque tu alma se puede perder. Dios no te llamó para eso. Hoy Dios te dice, mira lo que Él me dice. Hoy Dios te dice que ya Él borró tus rebeliones. Solamente acércate a Él. El día de mañana acércate a una iglesia cristiana. Así como estás en la condición que Él está. Que allá va a haber un hombre, escucha esto es una locura. Que allá va a haber un hombre que te va a hablar de parte de Él. Te tiene un regalo. Profeta, yo no dormí. Yo no dormí pensando primeramente en el atentado y segundo pensando en lo que Dios tenía para mi vida. Cuando yo llegué a la iglesia, amanecido, alcoholizado, estaba predicando un hombre de la Romana, de la República Dominicana, una pastora, una mujer, y me dice, aquel hombre que está allá sentado, que pase al frente, o sea, conmigo. Y yo le dije, y ella es bruja, porque ella sabe mi vida. Y me empezó a decir, esto es así, esto es así, esto es así. Y me dijo algo que sí me hizo temblar el corazón. Me dijo, tu tiempo se está acabando. Y yo le dije, ¿cómo así que mi tiempo se está acabando? Aquella mujer me dijo, ahora que yo estaba en el púlpito predicando, Dios me entregaba 2 relojes hermosos. 2 relojes muy hermosos. Escucha esto, profeta, 2 relojes hermosos. Pero el reloj más hermoso era para ti. Y yo le dije, para mí. Y yo me empecé a racionar. Yo dije, ese fue el regalo que me dijo el profeta anoche. Pero ¿sabes lo que me mandó a decir Dios? Que el reloj hermoso era que el tiempo se me estaba acabando. El tiempo estaba en contra de mi vida. Y hay algo que es el enemigo más grande tuyo y mío, que es el tiempo. El tiempo es nuestro enemigo. ¿Tú sabías eso? El tiempo de nosotros es nuestro enemigo. Porque el tiempo no hay forma de retrocederlo. Ya lo que tú hiciste, lo hiciste. Y si te arrepentiste, Dios te perdona. Si no te arrepentiste, ya tú sabes lo que te toca. Ya la gente lo sabe. Ya la gente no hay que ponerle pañito húmedo. Ya la gente, toda la tierra completa, sabe que Cristo viene. Ya la gente lo sabe. No hay excusa. No hay excusa. Entonces, yo llegué a la iglesia. Cuando salí de la iglesia, habían 2 tipos esperándome para matarme. Habían 2 tipos esperándome para matarme. Llegando a la iglesia. Saliendo del culto. Ok. Saliendo de la campaña. ¿Ya tú eres cristiano ahí? No. Ok. No. Apenas me estaban hablando de Dios. Pero el pastor me montó en su moto. El pastor me montó en su moto. Y me dijo, vamos, yo te voy a llevar. Cuando yo estoy en la casa del pastor hablando con el pastor, llegó el sicario y me hizo un atentado delante del pastor. Terrible. Delante del pastor empezó a disparar ese hombre. Escucha esto. Era la misericordia de Dios que siempre estuvo conmigo. Solamente la misericordia.
A ti lo que te tiene vivo es la misericordia y el propósito que Dios tiene en tu vida. A lo que nos tiene vivo a nosotros es una palabra y la misericordia, porque Dios no es mentiroso. La palabra siempre me mantuvo vivo y la promesa, porque hay promesas que se habían que cumplir. Y el pastor me dijo, tú volviste a nacer hoy, ayer y antes de ayer. Y él no lo sabía lo que me había pasado, pero ya Dios se lo había revelado. ¿Tú me estás entendiendo? Porque Dios muestra, Dios revela. Entonces, yo me fui para mi casa y yo decía, yo voy a tener que irme un tiempo hasta que las aguas se calmen. Porque yo creo que yo de aquí voy a salir muerto prácticamente. Me llamaron para una ocasión, hacer una diligencia, tú sabes de qué te estoy hablando. Cuando a mí me llaman, que me ponen los cuartos en la mano, me dicen, ve que te toca. Pero yo antes de ir me desvié a comprar droga. Y cuando me inyecté que iba rumbo de camino, algo me decía, inyéctate otra porción porque así no lo vas a hacer. Algo me decía, inyéctate porque no lo vas a poder hacer. Y entré en un estadero, me inyecté y cuando salí, el corazón se me infló. Y me dio un infarto fulminante, que los tejidos del corazón se me abrieron automáticamente. Y la ciencia decía que no había esperanza de vida. La ciencia decía que me desconectaran porque ya yo no servía, ya no había nada que hacer. Y el médico profesional, le decía al paramédico, ya desconéctalo, es una orden. Y el paramédico decía, no, aunque me toque vender chicha, boli en la calle, yo no lo voy a desconectar. ¿Tú qué quién crees estaba ahí? Estaba Dios obrando a favor de mi vida. Estaba Dios obrando, varón. Después que salí de eso, que Dios me dio la oportunidad nuevamente de vida, caí preso, varón. Y dentro de la cárcel, por una riña, recibí 5 puñaladas en mi costado. 5. 5. Y eso me conllevó nuevamente a un hospital. Duré 8 meses durmiendo en un baño, que el baño de acá de la cabina es más grande. Yo me sentaba en la tapa, profeta. Perdón. Yo me sentaba en la tapa. ¿Sabes qué hacían los internos? Se orinaban en la tapa. Empecé a coger una infección en mi cuerpo. Media parte de mi cuerpo, hasta mi parte íntima, entraron en un estado crítico. Que nuevamente caí en un hospital. Esos 8 meses en ese baño, conocí a Dios. Esos 8 meses, Dios me empezó a hablar por primera vez. En esos 8 meses fue donde conocí a Dios. Porque Dios se me presenta a mí con amor. Yo estaba durmiendo y yo siento que mi cuerpo se mudó. Escucha esto. Automáticamente mi espíritu estaba de pie. Y algo me decía, dame tu mano. Porque yo te amo. Dame tu mano que yo te amo, simplemente. Dame tu mano que yo te amo. Dame tu mano que yo te amo. Yo no entendía. Me levanté todo loco, corrí para donde el pastor del patio. Un pastor que pastoreaba. Yo le pedí permiso a la guardia, le dije, dame un permiso, quiero hablar con el pastor. Me dijo, listo, está bien. Hablé con el pastor. El pastor me dijo, voy a hablar allá adentro, porque el pastor antes era paraco, era un hombre que le pesaba antes la cola.
Dios lo transformó allá adentro y estaba pastoreando una iglesia, un redil que Dios le entregó. Aquel hombre habló con la guardia para que me dejaran pasar, me dieran el acceso al patio, porque yo no podía estar en el patio. Yo tenía mucha culebra, tenía muchos problemas. Cuando yo estoy en el patio, él me dice, Dios me dijo que te mete en ayuno, porque Dios va a hacer algo contigo. Yo hice mi semana de ayuno, pero yo no sentí nada. Llevaron un hombre a predicar. El hombre me llamó, me dijo, esta noche Dios te va a visitar. Pero me lo dijo riéndome. Yo no le presté atención, me acosté. Nuevamente tuve la misma revelación. Dios visitándome, diciéndome que Él iba a cambiar mi vida, pero que aguantara un poco más. Cuando Él me dijo que aguantara un poco más, yo le dije, ya yo no aguanto más. ¿Cómo quieres que tú aguantes? Ya yo no aguanto más. Me dijo, cada palabra que yo te diga, tú vas a ayudar a los demás, pero aguanta un poco más. Tienes que aprender a aguantar. A los 3 meses me dieron la salida, varón. Tú sabes que cuando una persona cae presa tiene antecedentes. Y yo te doy mi antecedente, que yo no tengo antecedentes penales. Dios me limpió. Si yo tengo antecedentes, mi pasaporte no me lo dan, yo no estuviera aquí. O sea, aquí en Dominicana decimos una ficha. Exactamente. Fichado. Bueno, yo estuviera fichado. Yo no estoy fichado. Para la gloria del Señor, Dios me limpió por todo. Por eso es que hoy te quiero transmitir que cuando Dios limpia, limpia por completo. Dios no hace nada a media. ¿Cómo es que Él te va a sacar de la cárcel? Te hizo una promesa a las naciones y tú no puedes salir. No, Dios no trabaja así. Él te limpia por completo. Tu identidad la limpia. O sea, Él te hace que tú recobres tu identidad. Porque es que el diablo a muchas personas le ha robado su propia identidad. La que es prostituta, esa no es su identidad. El que es homosexual, eso no es su identidad. El enemigo se la robó. El que es alcohólico, eso no es tu identidad. La identidad tuya es que tú le sirvas a Dios y que Dios se refleje en tu vida, que Dios se refleje en ti lo que Dios ha hecho en ti. Por eso hoy yo nunca he ido en contra del mensaje fuerte. Yo nunca he ido contra el mensaje fuerte, pero sí tengo unas cosas en contra de eso. Yo no sé por qué hay gente que predica un mensaje que es un laberinto para tu vida. Yo no entiendo eso. Si Dios tuvo paciencia con ese hombre que predica tan fuerte para restaurarlo, levantarlo, limpiarlo, ¿por qué Él no tiene paciencia con otro? ¿Por qué predicamos esa palabra tan terrible que las almas se sienten en el infierno? Yo sé que hay que predicar el pecado y hay que hacerle ver el pecado a la humanidad. Pero cuando Dios se encontró con Pablo, Él no le dijo, yo te voy a mandar al infierno. Le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y me es instrumento. Él lo tomó por instrumento. Hoy en día son los hijos del diablo, no. Dios no me enseñó ese evangelio a mí. El evangelio que Dios me enseñó a mí es un evangelio de restauración. Tú a mí no me vas a ver escuchando un mensaje de eso fuerte, condenando a la gente, varón. Tú a mí no me vas a escuchar una palabra de esa. Tú me vas a escuchar una palabra de restauración para tu vida, para tu familia, porque hay familias, tanto en el evangelio como no en el evangelio, que necesitan una restauración. Hay familias que necesitan una restauración. La Biblia lo dice en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido, profeta? Tú y yo, la humanidad. Él no vino a condenar a nadie. Yo no sé por qué predican esa palabra así. Isaías dice que Él mismo hace la llaga, pero Él la venda. Él no te deja esa herida abierta. Él te permite la herida, pero es para enseñarte algo. Pero Él te levanta, Él no te deja en el suelo. Tú no ves que hay gente que predica un mensaje tan fuerte. Y yo digo, pero ellos no se acuerdan de dónde Dios los sacó. Yo siempre que estoy parado en una plataforma en 300, 400 personas, yo me acuerdo primeramente lo que Dios hizo en mi vida. Primeramente tenemos que acordarnos la misericordia que hubo en nosotros. Si tú no predicas con misericordia, tú nunca vas a restaurar a nadie. Así es. ¿Cómo hay gente que dice que es profeta
y no tiene una palabra de restauración. ¿Qué es lo que hace un profeta? Restaurar. Y el profeta primeramente es exhortado por Dios para tú poder llevar una palabra de restauración. ¿Tú me estás entendiendo, profeta? Claro. Tú tienes que primero ser restaurado para tú restaurar a otros. Porque es que el mensaje primero te va a golpear a ti y tú lo vas a llevar. Y tú no has notado que tú muchas veces te paras en un púlpito con el corazón todo reventado, todo maltratado, herido por dentro. Pero tu sonrisa tiene que ser igual. Tú tienes que tener la misma imagen donde tú vayas. Hay gente que dice, no, el cristiano vive de apariencia. No es apariencia, es Cristo que está en nosotros. Cuando tú tienes la esencia del Padre, tú la vas a reflejar. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo no sé por qué hay gente que predique esos mensajes así tan fuertes. Yo no voy en contra de eso. Pero o sea, yo quiero hacerle entender que hay que tener misericordia. Porque es que la misericordia es muy fundamental en un ministerio. Profeta, si tú no tienes misericordia, ¿dónde tú vas a llegar con ese ministerio? Así es, así es. Leudy, hablemos cuando Dios ya toma la decisión, Dios, y te saca de la cárcel. Ya tú sales de la cárcel pero siendo cristiano. No, ¿verdad? Te refugias donde tu hermano. Volviendo a tu hermano, ¿cuándo tú aceptas al Señor? ¿Cuándo ya tú tienes un encuentro con Dios? Yo trabajaba en una obra civil. Yo soy maestro de herrería. No sé cómo le llamarán aquí. De herrería y esas cosas. Yo empecé a trabajar, estaba trabajando un trabajo secular. Ya yo había soltado un poco la malicia, pero seguía con mis pensamientos negativos. Cuando yo estoy trabajando, el oficial, el maestro de la obra me dice, Lewis, él es cristiano, se llama Carlos, me dice, Lewis, yo tengo un sentir contigo y es primeramente, yo quiero llevarte a la iglesia el día de mañana, ¿qué me dices? Yo le dije, yo no puedo ir porque tengo una fiesta con mis compañeros, voy a gozar en una discoteca. Me dijo, bueno, está bien. Cuando yo me tiré del andamio, profeta, me cogió una puntilla, varón, me atravesó el pie con bota y todo. Y me llevaron a la clínica y no había antitetánica. Tú estás escuchando lo que yo te estoy diciendo. A los 8 días fue que me pusieron la antitetánica. Un clavo oxidado. Dime, ¿estaba o no estaba Dios conmigo? Claro que sí estaba. Cuando tú te pullas, cuando tú te muerde un perro o algo, tú tienes que inyectarte inmediatamente. De una vez. Yo duré 8 días para poder colocarme la inyección. El pastor me fue a visitar, me dijo, Lewis, ¿hasta cuándo, mijo? Ya toma una decisión, acércate a Dios. Pero yo no quería. ¿Sabes por qué yo no quería? Porque yo veía mucha tiradera entre cristianos. Yo veía cómo los cristianos se tiraban unos con nosotros en la cuadra de mi casa. ¿Tú me estás entendiendo? Había una cristiana en mi cuadra que se metía en la vida de todo el mundo y yo decía, pero Dios trabaja de esa manera. Por eso yo no quería nada con Dios. Pero una cosa es que tú conozcas a Dios por medio de un hombre, otra cosa es que tú conozcas a Dios cara a cara. Porque Dios te enseña algo diferente. Te llama a marcar la diferencia, no que seas más que nadie. A marcar la diferencia dentro del evangelio, dentro de sus caminos. ¿Por qué a marcar la diferencia? Porque es que el hombre, si yo te doy una palabra de parte de Dios, tú la crees pero tienes dudas. Pero si Dios te dice a ti directamente, tú vas a caminar en la obediencia de la palabra. Y si tú no crees, entonces Él te permite algo para que tú lo creas. Él me decía, Dios quiere hacer esto contigo. Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero yo no lo quería, profeta, yo te soy sincero. Yo nunca pensé vestirme de esta manera. Y mucho menos ir a una nación a predicar la palabra. Yo no quería, varón. Yo no quería, mi pensamiento era andar hurtando, robando y estando con la una y la otra. En una ocasión, yo estaba en mi casa solo y entré en un proceso de presión alta y baja. Yo botaba sangre por la nariz y cada 5 minutos me tenían que llevar al médico corriendo. ¿Qué era, profeta? No sé. Nunca se supo. Porque me hacían exámenes de toda clase
y nunca me encontraron nada. Ya tú me puedes entender qué era lo que estaba haciendo Dios. En una ocasión yo le dije, mami, yo estoy aburrido, llévame del pastor a que me ore. El pastor me dice, cuando me ve en la puerta, se echó a reír y me dijo, ya yo sabía que tú venías para acá. Y yo le dije, ¿usted por qué sabía? Ya Dios me lo había dicho anoche, que lo que tú estabas aguantando, ya no lo ibas a aguantar más. Ya tu fuerza humana se acabaron. Habían una reunión de 15 pastores, 4 pastores. Yo me acuerdo ese día que yo fui con mi madre. Y los pastores me empezaron a dar voz de aliento. Y me dijeron, pero Dios te quiere libertad. Cuando yo empecé a recibir liberación, empecé a botar coágulos de sangre. Y esos coágulos se movían. Empecé a botar sangre por todos los poros, la nariz, las orejas, los oídos. Dios libertándome. Sentía algo en mi cabeza. La presión se me subía de una manera impresionante. Pero mira esto. La presión se me subía, pero no tenía que ver nada con mi ritmo cardíaco. Una persona cuando se le sube la presión, lo primero que se le dispara es el ritmo cardíaco. Ay. Son síntomas de infarto, síntomas de un derrame cerebral. Pero nada de eso acontecía en mi vida. Todos los estudios que me hacían decían que mi corazón funcionaba bien. Entonces yo decía, pero ¿qué está pasando? Era Dios trabajando. La vez que yo le decidí entregarle la vida a Dios, fue cuando a mi hermano le hicieron un atentado. Mi hermano le hicieron un atentado de 10 tiros. Y le partieron el páncreas, donde cae la comida. Y la ciencia lo desahució, dijo que no había nada que hacer por él. Y yo, como nunca le oré a Dios, yo le dije, Señor, sálvalo, ayúdalo. Señor, sálvalo, ayúdalo. Yo quiero caminar contigo, pero ayúdalo, levántalo. Cuando yo estoy en ese periodo, un sicario vino y mató a mi hermano. A uno de mis hermanos menores. Lo mató, le quitó la vida. Allí en Venezuela le quitaron la vida, varón. Y eso me destrozó la vida por completo. Porque era un hombre que yo no me crié con él. Y al verlo, de que él llega a mi casa a decirme, yo soy tu hermano, un hermano que tú nunca conociste. Tú tienes familia que tú no conoces. Y yo me empecé a pegar con él y un sicario vino y me lo quitó. ¿Tú te puedes imaginar eso, profeta? Cuando yo salgo, mi mamá aún sigue presa. Mi mamá me llamó y me dijo, me dieron 5 puñaladas. Después me dijo, me tuvieron que abrir la herida nuevamente porque tengo 37 cálculos en mi vesícula. Y la volvieron a abrir nuevamente porque la malla se la había corrido. En mi casa llegó un demonio de ruina. Tanto al punto que mis abuelos cayeron enfermos. A mi abuela le cambiaron la rodilla por una ortopédica. Yo le preguntaba a Dios qué estaba pasando. Yo le decía, pero ¿por qué tanta injusticia? Dime qué está pasando. Lo que te voy a decir te va a reventar la cabeza. En una ocasión, yo llegué donde una de mis tías. Le dije, tía, tengo hambre. No he cenado nada. Me dijo, está bien, siéntate. Yo te voy a dar algo de comer. Me acuerdo yo que ella hizo una yuca. Acá conocen la yuca, el queso. Y ella le sirvió a los primos. Y a mí me dio el agua de la yuca. Y le echó sal. Y eso me marcó para siempre. Porque es que los procesos que Dios te permite que pases en tu vida en la calle, a ti no te hacen tanto efecto. ¿Sabes cuáles son los procesos que más duelen? Los que tú vives con tu familia. Esos procesos te van a marcar toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y es cuando tú te defines quién tú eres. Es cuando tú te defines quién tú eres. O le coges odio o perdona. Pero la Biblia nos enseña eso. La Biblia dice que si tú perdonas, Él también te va a perdonar. Y Dios me enseñó el perdón. Cuando yo entregué la vida a Dios, que ya yo me había bautizado, yo estaba predicando en una esquina. Y yo vi un hombre alto, moreno. Y yo sentía algo hacia él. Yo decía, yo tengo ganas como de abrazar a ese hombre, como cuando él tiene una necesidad, varón. Escucha esto. Y cuando yo estaba predicando y yo me tiré de rodillas y prediqué y aquel hombre lloraba.
Aquel hombre estaba llorando y yo le decía, pero él ¿por qué llora? La palabra. Y yo predicaba, pero cuando él se paró enfrente mío me dijo, yo fui quien mató a tu hermano. Él me dijo así, me dijo, yo fui quien mató a tu hermano. Regálame un abrazo. Y Dios me decía, abrázalo, porque yo lo hice contigo. Acuérdate de dónde te saqué. Yo siempre me acuerdo, profeta, de dónde Dios me sacó. Cuando quiera llegaba al chin del altivez del orgullo, yo me acuerdo de dónde Dios me sacó. Porque esto es algo que Dios tiene que trabajar con los hombres de Dios. El orgullo, la prepotencia, la altivez. De dejar de creer más que otras personas, ¿no? Aquí el más grande se llama Cristo, Reinaldo. Aquí el más grande se llama Dios. Y lo poco que tenemos es prestado, no es tuyo ni es mío. Así es. Es de Dios. Este mensaje se lo quiero dejar a unos cuantos predicadores, a unos cuantos líderes, ministros, pastores que me escuchan a través de este medio poderoso. Yo quiero decirles algo. Obren con misericordia. Acuérdense de dónde Dios los levantó. Usted y yo no éramos nada. Nosotros éramos la escoria para el mundo. La Biblia lo dice, que nosotros somos escoria para el mundo. Usted y yo no éramos nada. Hagan misericordia. Porque la Biblia dice que el único que entra al reino de los cielos es el limpio de mano y puro de corazón. Aquí no vale que teología, ni hermenéutica, ni que tenga tú tantos estudios, ni raíz etimológica, ni capellán. Aquí vale el que tenga el temor de Dios. Acordémonos siempre, pueblo de Dios, de donde Dios nos levantó. De donde Dios nos viene levantando, de donde Dios nos viene sacando. Dios lo hizo para que tú testifiques y rescates a los que están descarriados. Él no te mandó a condenar al mundo. Tú y yo no somos Dios. Dios es el que condena en su juicio. Él sabe lo que va a hacer, profeta. Amén. Interesante. Wow, es una bendición poder disfrutar con Leudi esta experiencia, la cual hoy a corazón abierto pudo contarnos. De verdad, amado, grandes bendiciones para usted y usted que pudo disfrutar esta entrevista a corazón abierto. Déjenos su comentario y recuerde una vez más, suscríbase y comparta para que más personas le pueda llegar esta entrevista que es de gran bendición. Leudi, despídete de esa audiencia. Bueno, mis amados, quiero decirles que los amo en el amor de Dios, cualquier sea la nación donde se encuentren ahora. Espero que este testimonio es para la gloria y honra del Señor, no por vanagloria, que Dios nos guarde de vanagloria. Hoy los incito, tanto como el que está descarriado, el impío, que quiero presentarle un Cristo de restauración, un Cristo que salva las vidas. Madre, quizás tu hijo, para ti es imposible verlo predicar la palabra, pero ya en el libro de la vida está escrito que él tiene que predicar. Y ese propósito se tiene que cumplir. Esta emisora lo que hace es para la gloria del Señor, para que usted entienda y aprenda de que hay un Cristo vivo y que hay un Cristo que restaura las familias. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Espero que reciban esta palabra, este testimonio y se lo lleven a su vida y lo pongan en práctica. Busquen a Dios, acérquense a Dios, que Dios los anhela celosamente, dice la Biblia. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Quien estuvo con ustedes, a los que se están conectando a la transmisión, ahora último, su humilde servidor Lewis García desde la República de Colombia. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Un caluroso abrazo. Esto es A Corazón Abierto. Dios te bendiga. Bye bye. Dios te bendiga. Queremos hacerte una invitación formal, sí, a ti, para que te suscribas a nuestro canal RCA Radio Cielos Abiertos, donde Dios bendecirá tu vida, a ti y a toda tu familia.